digamos, de este espacio. Finalmente, ahí está, de nuevo. Ahora sí, Bueno, ¿se escucha bien? correctamente. Muy bien. No, a tus órdenes, pues aquí estamos en México viviendo una transformación, un sueño que jamás pensamos que lo íbamos a vivir, Timoteo. Hoy, en este mes de septiembre, último de septiembre, se termina la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y se han creado muchas preguntas, muchas distorsiones, muchas manipulaciones y mucha tergiversación al respecto de que se quiere quedar en el poder. Justamente yo quería mostrar en la pantalla de lo que aquí en el Perú también se difundió. En todo caso, a ver si la tengo. Ay, 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 que viene sorpresas. Vamos a actualizarlo. Eh, a ver, TV Perú es un, digamos, medio nacional de Perú. A ver si lo puedo poner en la pantalla. A ver, un momentito nada más. Bien, ahí está. TV Perú, en su portada principal del video donde menciona al presidente de México, vamos a leerlo textualmente, dice, AMLO quiere enquistarse en el gobierno. ¿Cuál sería la respuesta como un mexicano que lo siga a diario la cuarta transformación? La manipulación de los proyectos políticos, de los proyectos de ayudar a la gente más necesitada. Los proyectos no culminan cada 6 años como son las presidencias aquí en México. Este proyecto transformador, este proyecto de izquierda progresista, es para de 30 años, porque el país hay que reconstruirlo de más de 30 años de neoliberalismo en el cual nos entregaron un país casi en ruinas en muchos aspectos, sobre todo hablando socialmente. Entonces, la gente manipula a través de decir que el presidente se quiere enquistar. No, no es el presidente. El presidente de la República lo ha dicho y lo ha reafirmado constantemente que él el 30 de septiembre se va para su rancho que está allá pegado al Golfo de México, allá su rancho La Ingada, que así le llama allá donde va a irse a retirar ya, a jubilarse, donde no se va a meter en nada de la política, no va a opinar, ya no escribirá libros al respecto de la situación política que vive México, porque ahorita acaba de sacar uno respecto diciéndonos gracias a todos los mexicanos por darle la oportunidad de gobernar. Lo que se va a enquistar, para que le quede claro a la oposición, es el proyecto de nación, no Andrés Manuel López Obrador, que es lo que ellos quieren manipular la nota. No, él se retira y llega una transformadora más a seguir con el proyecto y por eso ella le ha llamado, Claudia Sheinbaum Pardo, que va a seguir con las cuestiones transformadoras, le ha llamado el segundo piso de la transformación. Es un proyecto. Un proyecto que se debe continuar. Vamos a recordar algunos fragmentos del video donde el presidente López Obrador había mencionado que ya se retira de la política. Bueno, como expresidente no, así categórico. Yo me retiro al terminar mi encomienda, mi mandato, a finales de septiembre del 24. Y me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política, ni siquiera social. El otro día que estábamos hablando en la casa, cuando cumplí años, que estaban mis hijos, uno de ellos me preguntó, ¿y no vas a ir a la boda? ¿No vas a ir a mi boda? Le digo, no. Otro aquí en otro escenario ya, en todo caso vamos a recordarlo también. Importante, no voy a escribir todas estas anécdotas después porque cuando ya me jubile, si lo quiere el pueblo, porque viene lo de la consulta, si lo permite el creador, la naturaleza, la ciencia, ya me voy a retirar en septiembre del 24. Ya no quiero saber nada de política, ni voy a escribir sobre anécdotas de este tipo,
me voy a meter a hacer un libro que quiero, que voy a publicar en 3, en 4, en 5 años, porque ya no voy a hablar, voy hasta cancelar mi teléfono, no voy a permitir. Otro ahora, último, digamos, ya para entrar de lleno en cuanto a la experiencia de la Cuarta Transformación a través del compañero hermano Carlos Federico. A ver. Optimista, muy contento, porque estoy cerrando un ciclo, ya voy a terminar, voy a entregar el mandato y estoy absolutamente seguro, claro, hay que ver qué dice el pueblo y qué dice el creador, pero como veo yo las cosas, voy a entregar la banda presidencial a una mujer que piensa como piensa la mayoría del pueblo. Bueno, ahí está. En todo caso, ya entramos de lleno. Preguntarte, Carlos, ¿cómo así llegaron hasta aquí? ¿Qué recuerdos? ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas lágrimas se ha derramado para poder llegar a digamos, etapa donde el presidente López Obrador deja legado gigantesco? También se ha anunciado que se va a presentar un proyecto de ley para 20 reformas para garantizar en cuanto a lo que sea ya puesto en marcha. Sí, fíjate, hay que entrar en un momento histórico para que vayamos entendiendo un poco por qué es un proyecto de nación. 1982. Entra el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que es el que empieza con el proyecto del neoliberalismo. Luego llega Carlos Salinas de Gortari y es el que empieza a ver esa apertura a tratados de libre comercio, donde nos regalaron la falsa idea de que íbamos a entrar al primer mundo. Y lo único que generaron fue una fábrica de pobres en este país, una desigualdad increíble, al grado que en el año 1987-88, que ya Salinas de Gortari es presidente de la República de manera de un fraude electoral, con un fraude electoral, en el cual hizo para un lado a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo de Cárdenas del Río, que fue un presidente muy aplaudido en los años 30 aquí en este país. Hay que recordar que había 3 millonarios en la revista de Forbes solo en México. Y cuando termina el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en el año 94, había más de 20 millonarios ya en la revista Forbes, ahí mexicanos en ese lugar. La desigualdad fue increíble. El proyecto de nación de ellos era ese. Terminó en el año 2018. Por eso la explicación que el proyecto de nación para reconstruir a este país, de reconstrucción nacional, por eso el partido se llama Movimiento de Reconstrucción Nacional, que sus siglas iniciales quiere decir Morena, en el cual se tiene que llevar sexenios, decenas de años para volver a reconstruir este país que no es nada fácil después de más de casi 40 años de desilusión que hemos vivido con una falsa esperanza que nos regalaron durante aquel tiempo. Entonces, queda claro que eso que dicen que se va a atornillar, que se va a perpetuar en el poder, no es Andrés Manuel, es un proyecto de nación, como ellos tuvieron su proyecto aniquilador, como ustedes lo están viviendo allá en el Perú. ¿Cómo usted, digamos, como ciudadano de pie, identifica el proceso de Cuarta Transformación y sobre todo al liderazgo del presidente López Obrador ahora? Pero antes, ¿cómo ustedes logran identificar? Porque me imagino que habrá habido personalidades que hayan pretendido liderar, de alguna u otra manera canalizar los deseos de cambio. Aquí en el Perú estamos en esa búsqueda, en ese tránsito también.
Pues afortunadamente tenemos a un hombre en el presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre terco, tenaz, que nunca se rindió a pesar de la adversidad. Lo que está sucediendo ya con Pedro Castillo, que el día de mañana que ya esté fuera de ese lugar en el cual lo tienen de manera injusta, es que siga con la lucha y que jamás se rinda. Experiencias de Andrés Manuel López Obrador. Año 2000, después de ser presidente del partido de izquierda en aquel momento, se hace presidente de la Ciudad de México, que en aquel tiempo se llamaba, creo que jefe de la gobernatura de la Ciudad de México, de una de las ciudades más grandes del mundo, con casi 19 millones de habitantes por ahí. Y después de eso, en el año 2006, estoy hablando del año 2000, año 2005, renuncia para irse como candidato a la presidencia de la República, el cual ganó, pero con un fraude electoral que le hicieron la gente del neoliberalismo, no lo dejaron llegar, hubo protestas, hubo de todo, y el presidente dijo que siempre se tenía que protestar de manera pacífica. Pues trataron de borrarlo del mapa durante los siguientes 6 años, no sacándolos en medios de comunicación, no entrevistándolo, estaba prohibido la palabra Andrés Manuel en todos los medios que eran los que controlaban, los medios de manipulación más que comunicación. Luego viene el año 2012, el relevo, y hacen otro fraude electoral que ustedes conocen muy bien, donde Odebrecht tuvo mucho que ver aquí, donde llegó con grandes cantidades de dinero y otras compañías más como Iberdrola, pero Odebrecht fue el caso más sonado en Latinoamérica, donde compraron la voluntad de muchos líderes mexicanos y otra vez, por segunda vez, no dejaron llegar a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Año 2014 le da un infarto, pensábamos que ya se había retirado de la escena política, a pesar de que seguía visitando desde el año 2006, 2005, él visitaba cada rincón de México, era un peregrinar que no te imaginas, por eso conoce cada rincón de México. Pues del año 2006 al 2012 siguió con ese peregrinar en cada rincón de México. Había plazas públicas donde había 6, 5, 10 personas, donde no acudían porque no sabían que iba a acudir a ese lugar, porque los medios locales no divulgaban nada de eso. Pues el año 2012 al 2018, después de ese infarto del año 2014, decide formar otro partido porque el partido al cual pertenecía se empezó a corromper y a vender a los partidos tradicionales. El PRD, mentado PRD, Partido de la Revolución Democrática, y formaron el Movimiento de Regeneración Nacional, en el cual siguió visitando cada rincón de México. ¿Qué pensábamos y qué creíamos? Que ya una tercera no iba a llegar en ese momento. Pues oh sorpresa que en el año 2016-2017 empieza una vez más a postularse para ser próximo presidente de la República, y pues ya de todos es sabido que esa tenacidad, terquedad del presidente por querer cambiar al país, pues logró en la tercera llegar a ese lugar. Ese es un ejemplo del cual debemos de tener muchos de los países latinoamericanos. No rendirnos a la primera ni a la segunda, ni tampoco ser cooptados por el gran poderío de la gente que gobierna en muchos lugares de eso, que rápidamente, como lo hicieron en el PRD, partido al cual pertenecía, pues compraron voluntades de los líderes en ese momento, que bien lo dice un diputado aquí muy sonado, Gerardo Fernández Noroña. Pues yo los vi que llegaban en camión, que llegaban a pie. Hoy son millonarios esos hombres de izquierda que se vendieron a el ala derecha. ¿Qué tal sorpresa? Ahora, esa es la experiencia política del presidente ahora López Obrador. ¿En qué contexto se da? ¿En qué contexto social? En la memoria se me viene, por ejemplo, desaparición de estudiantes de Universidad Ayotzinapa, me parece. Caso narcotráfico, tal vez persecuciones políticas, desapariciones, reitero. En ese contexto donde el presidente López Obrador trata de abrirse el camino, pero ¿en qué contexto social se da? ¿Cómo lo vivieron ustedes? En un contexto social de represión constante. El partido de izquierda en el cual ellos formaron a principios de los años 60, a principios de los años 90, finales de los 80, sufrió casi 600 asesinatos de miembros del partido en diferentes partes de aquí de México. Ahí nada más para que te vayas dando cuenta. La represión era increíble. La manipulación en medios de comunicación, como lo es hasta el día
de hoy. Entonces, remar en contra de la corriente era un constante. El asesinato de muchos entes políticos, hasta de los del mismo partido oficial, que lo vimos con un candidato en el año 1993, para llegar al 94 a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, del partido oficialista de este país, fue asesinado en marzo, que por cierto ahorita en marzo va a cumplir un año más de ese asesinato que crearon los mismos de ese, bueno, se dice que es Salinas de Gortari el hombre que mandó a hacerlo por ir en contra de las políticas que él llevaba en su momento, en los discursos que hacía en cada uno de los mítines que tenía. Luego al año siguiente viene otro asesinato del cuñado de Salinas, que era el presidente del partido oficialista siendo presidente, Francisco Ruiz Macieu. Y así vinieron una ola de políticos del mismo partido, por tal de enquistarse en el poder, por tal de controlar. Entonces, bajo todas esas circunstancias de represión, represión a la juventud, adoctrinamiento de cuestiones de pensamientos mágicos, de que si le echas ganas vas a salir adelante, una sociedad muy confundida. Bajo ese contexto social, Andrés Manuel López Obrador y muchos de nosotros logramos subsistir. Ahora, en este contexto, creo que me parece, es cuestión de que nos puedas confirmar, en la segunda frase me parece que ya el presidente López Obrador toma, digamos, fuerza y que la gente también se identifica. Incluso me parece que llenaron Zócalo con la finalidad de rechazar simbólicamente el fraude que lo propinaron. Me refiero en segundo, no sé si la fecha tengo exacta, no sé si nos puedes precisar también y ampliar un poquito más. El primer fraude electoral del año 2006. ¿O el segundo? En el año 2012, el siguiente fraude electoral, cuando se compraron muchas voluntades a través del muy sonado Odebrecht, donde se repartió dinero por todos lados y tuvieron que ponernos a un candidato oficialista sacado de las telenovelas, un estilo Zelensky que tenemos ahí ahorita en aquel país. Pues aquí sacaron a un hombre que creó la televisión más preponderante de esto y parte de Latinoamérica, lo que es Televisa. Luego lo casó con un artista de Televisa, con una mujer llamada La Gaviota, le dicen por acá. Hicieron una novela, fueron creando a ese personaje como si fueran un par de reyesuelos en un castillo, y lograron llegar a la presidencia a través de esa manipulación social que tenían a través de los medios y ese chantaje hacia la sociedad y repartir grandes cantidades de dinero. Otro fraude en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, del cual tenía que someterse a ese, pues digamos, a ese embate del poderío económico, tanto extranjero como de aquí de México, Timoteo. Bien. Entonces, digamos, hay un proceso largo de lucha, tanto del pueblo mexicano, pero también del liderazgo que ha mostrado el presidente López Obrador, es decir, su terquedad, en términos, digamos, ¿no es cierto? Coloquiales, es una terquedad increíble. ¿Qué otras personalidades podemos, digamos, considerar que lo acompañaron en este proceso? Mira, hubo muchas personalidades los cuales ya se han quedado en el camino, pero está Encinas, que es el que está buscando, ahora sí que está armando muy bien esa verdad histórica de los 43 alumnos asesinados en Ayotzinapa. ¿Qué es Ayotzinapa? Para que nos entienda un poco la gente de allá del Perú. En los años 30, Lázaro Cárdenas del Río crea las escuelas rurales para maestros, casi por todo México, sobre todo en ejidos, en el área rural, para que los mismos hijos de los ejidatarios, de los gente de esos lugares, fueran a la escuela. Permite, para contextualizar, Lázaro Cárdenas es un militar, me parece. Era un miembro de la Revolución Mexicana en el año de 1910 a 1920. Más o menos. Que después ellos... En el Perú sería Velasco, ¿no? Digamos, que también impulsó la reforma agraria, más o menos. Adelante, hermano. De hecho, Lázaro Cárdenas del Río hace la reforma agraria de este país y en esta región la empieza, en la región lagunera de aquí de Coahuila, donde yo vivo. Aquí empezó el reparto agrario, el mentado reparto agrario,
en 6 de octubre. Lázaro Cárdenas del Río gobierna en los años 30 y crea esas escuelas rurales donde los hijos de los campesinos van para estudiar y ser maestros y eduquen a la misma gente de ese lugar. Ayotzinapa es una escuela rural creada en aquellos ayeres, de los cuales en el mundo neoliberal han cerrado más del 50% de esas escuelas. No les conviene un pueblo educado y menos un pueblo rural educado, en los cuales ellos constantemente iban a la capital, pues está en un área rural, iban a la capital de ese estado que es Guerrero, el estado de Guerrero, o departamento de Guerrero, como en cada país lo digan. Y en ese camino que llegaron a la capital de ese estado, pues fueron levantados y asesinados cobardemente por una situación de estado donde usaron al crimen organizado para que perpetuaran esa atrocidad, en los cuales el gobierno en aquel tiempo de Peña Nieto, el sexenio pasado, año 2014, ellos sabían lo que estaban haciendo, pero como eran autoritarios y eran personajes muy represores, pues no supieron la magnitud del problema en el cual se estaban metiendo. Ya lo habían hecho en el 68, ya lo habían hecho calladamente en todas las universidades de México, en lo cual han creado grupos represores para que no se subleven los jóvenes. Así que, pues todo esto tuvimos que vivir en ese momento, en aquellos lugares, y eso es un acto atroz muy representativo de lo que vivíamos en el pasado. Hoy en día podemos presumir, y lo dijo el presidente de la República hoy y el día de ayer, sobre la marcha que tuvieron la oposición hacia el Zócalo. Hoy en día podemos presumir de que no ha habido ningún acto represivo en contra de los que piensan diferente, cosa contraria que sí existía en sexenios anteriores. Carambas. Ahora, ¿qué dificultades han tenido? Porque naturalmente nada es color de rosa. Aparte del liderazgo del, digamos, Andrés Manuel López Obrador, ¿qué otros liderazgos también se manifestaron y finalmente en el camino pues traicionaron también en el proceso de poder lograr una victoria electoral antes del 18? Son muchos. En los medios de comunicación rondan ahorita opositores a la transformación, periodistas que se formaron en el ala de buscar justicia para los más necesitados, en los cuales el mundo liberal lo fue cooptando, comprando sus voluntades intelectuales, que tú te puedes ir en el pasado a ver sus inicios como intelectuales, como periodistas, y te das cuenta que eran plumas muy fuertes en contra del oficialismo, en contra de las atrocidades que cometían, pero fueron comprando poco a poco. Algo que Vargas Llosa, por cierto, algún día nombró aquí en México, que aquí era la dicta blanda, no la dictadura, sino dicta blanda, porque se pasaban el poder de uno al otro y compraron, y en ese momento que él lo estaba expresando en los años, creo que en los años 90, vino a un simposio que aquí hacían, invitado por el Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, de aquí de México también, y le decía a varios intelectuales de ahí acerca de la dicta blanda y cómo el sistema neoliberal había cooptado a esos de pensamiento crítico, dándoles trabajo, comprándoles sus libros, y de esa manera los fue abrazando y atrayendo a su lado. El presidente de la República lo ha dicho, de esos traidores, que cuando eran plumas críticas tenían unas neuronas muy oxigenadas, pero cuando llegó Don Dinero dejaron de ser creativos, que hoy en día, que otra vez son críticos al gobierno de hoy, batallan mucho para poder oxigenar otra vez esas palabras y tener aquella lucidez que tuvieron en el pasado. Mira, podemos hablar de políticos. Ayer falleció Carlos Ursúa, que fue secretario de Hacienda y Crédito Público, los que cuidan el dinero en este país. Él es uno de los traidores. Ayer falleció por una cuestión natural, que por cierto, ya salieron los carroñeros, la gente esa de la oposición, a decir que fue por culpa del presidente Andrés Manuel, pero no fue una muerte natural, a pesar de que lo sabían. Carlos Ursúa entra con el presidente en este sexenio y dura 8 meses, y como muchos pensaron de que iban a tener pues la secretaría abierta hacia ellos, vieron que tenían gente que los vigilaba constantemente,
porque se buscaba ser honestos en este país y que no cometieran errores grandes, porque si no iba a ser golpeteado el presidente muy fuerte. Y no aguantaron pues la vigilancia que deben de tener todos, y renunció a los 8 meses. Pero acá lo más triste, como Germán Martínez, que también fue, que hoy está en el ala opositor, Lili Telles, una personaje que es senadora de la República, que también estaba de este lado, y ahorita explico cada uno de ellos, pero cada uno tiene sus porqués. Pero Germán Martínez, que fue director del Instituto Mexicano de Seguro Social, o sea, los hospitales públicos más grandes de México, cuando vio que no podía disponer tampoco del dinero como él quería, como él, pues tuvo que renunciar también. Aquí lo triste es esto. Bueno, si no estás de acuerdo, cómo te vigilan, cómo disponer de ese dinero, pues simple y sencillamente me hago para un lado. Pero ¿cómo es posible que te vas a ir con el ala contraria, que es corrupta, que es represora, que es asesina y que cumple todos los principios básicos, al contrario, como dice el presidente? No robar, ellos sí roban. No mentir, ellos sí mienten. No traicionar, ellos sí traicionan. ¿Cómo es posible que si no estás de acuerdo con tu fórmula, pues te haces para un lado, pero tú sigues con tus convicciones de ayudar a la gente más necesitada de tu país? Lili Telles es una comunicadora de noticias a la cual la invitan a ser senadora por su estado, que es Sonora, ya pegado a California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y Lili Telles traiciona también la fórmula, sacando mil pretextos, pero la realidad es que ella se debe a un patrón que es el segundo hombre más millonario de México, que es dueño de una televisora, Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, al cual apoyó a Andrés Manuel López Obrador para que llegara a la presidencia en el año 2018. Pero nadie sabíamos qué había detrás de ese apoyo, Timoteo. Pensaba que Andrés Manuel iba a ser igual que los anteriores. Debía más de 35,000 millones de dólares, esto es como 2,000 millones de dólares, perdón, 35,000 millones de pesos, 2,000 millones de dólares en impuestos, los cuales pensó que como en el pasado se los iban a condonar, porque esa era la práctica. Cuando entra Andrés Manuel dice, no, los vas a pagar. Y es cuando le dice a su empleada, Lili Telles, senadora, que se voltee a el ala contraria y empieza a golpetear al presidente. Casi toda esa gente que golpetea al presidente de la República, que se voltea, son por cuestiones económicas. Vienen con no de ideales. La cola muy larga. Bueno, el Partido de la Revolución Democrática, que hoy ya es un diminuto a punto de desaparecer, los dirigentes de hoy, llamados los chuchos, los hombres, como te digo, hace poco Fernández Noroña, que es un gran es un participante muy grande en esta transformación. Ahorita es diputado federal y participa en la campaña de Claudia Sheinbaum para llegar al poder este 2 de junio, que son las votaciones. Lo dijo muy bien cuando fue al Instituto Nacional Electoral y se encuentra con uno de ellos, con Acosta Naranjo del PRD. Dijo, para ejemplificar, Acosta Naranjo venía desde el norte de México en camión, no tenía para el avión. Yo le prestaba zapatos, yo le prestaba mi traje y le daba hospedaje porque no tenía dónde quedarse aquí en la capital. Y hoy qué casualidad que es un hombre millonario, nada más de trabajar en la política, porque ni empresario es. Esos son los traidores que se han vendido por, como dice el presidente de la República, por el lujo barato que se llama dinero. Ay, tantas cosas. Ahora, yo preguntaría al mismo tiempo, ¿qué personajes sí estuvieron al lado, al costado, o tal vez más adelante en apoyar lo que impulsaba el presidente de México? ¿A qué personalidad podemos rescatar y también reconocer su lealtad y sobre todo lealtad del pueblo también? Bueno, tenemos a la candidata hoy a la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, que desde cuando el presidente de la República le invita a trabajar a principios de este siglo en su gobierno de la Ciudad de México, siempre ha sido leal a él y siempre ha estado a su lado. Por eso la confianza de que ella siga en la transformación de este país, una mujer que es doctora en ciencias, una mujer que nos ha demostrado, porque viene también de ser
presidenta, gobernadora, bueno, ya es gobernadora de la Ciudad de México, bajó los índices delictivos, hizo crecimiento, o sea, la Ciudad de México ahorita goza de una tranquilidad, lo cual no pasaba en el sexenio pasado, de un Mancera, que también era miembro del movimiento al cual traicionó y también se hizo millonario de la noche a la mañana en 6 años que estuvo en el poder y ahorita deambula en la oposición. Es otro traidor, el señor Mancera, el cual entrega con índices rojos la Ciudad de México. Tenemos a Claudia Sheinbaum, tenemos a Gerardo Fernández Noroña, tenemos a un hombre que actuó de manera negativa, de manera equivocada en la oposición, Manuel Bartlett Díaz, que viene siendo el que hizo el fraude electoral allá con Salinas de Gortari. Él era miembro del partido oficialista en el año 87. Él formaba parte del PRI, de aquel gobierno, de aquellos ayeres. Pero pasa que en el año 2000, después de ser gobernador de su estado, que era Puebla, a un lado de la Ciudad de México, hace una reconversión de sí mismo y se alista en las filas de izquierda. ¿Qué es lo que el presidente de la República ha puesto como ejemplo? Si te has equivocado durante mucho tiempo en tu vida, puedes remendarlo. ¿Cómo? Resarcir el daño que hiciste. Y se suma a las filas no de la transformación, a las filas de luchar por la gente más desprotegida a partir del año 2000. Hasta el día de hoy es secretario de Energía, no de Energía, de Comisión Federal, la que tiene la tarea de llevar energía eléctrica a cada rincón de México, y lo ha hecho de una forma excelsa que no te imaginas, conociendo los hilos de la corrupción donde él vivió, pues sabe muy bien cómo atacan a aquellos sinvergüenzas, y el señor ha hecho un trabajo a partir del año 2000, ha limpiado su nombre a partir de ese momento. Desde el año 2000 va de la mano también con Andrés Manuel. Gerardo Fernández Noroña, que ya Encinas, que es el que está buscando la verdad histórica ahorita en este momento, y es un cúmulo de personas que tiene alrededor, en las cuales también ha hecho para un lado algunas porque han cometido errores. Vimos que su chofer, César Yáñez, cometió un error, más que chofer, era su acompañante, digamos, con el que descansaba, varias situaciones con las cuales conversaba, quien le ayudaba a sacar conclusiones diferentes a las que él pensaba. O sea, más que su chofer, es un personaje, ¿perdón? Similar a un secretario. A un secretario que trae al lado, al grado que hasta el volante trae de su auto, ¿verdad? Para tenerlo ahí casi 24 horas al día. Comete un error de hacer una vida muy ostentosa ya cuando llega al poder Andrés Manuel López Obrador, a lo cual siempre se les dijo, no sean tan ostentosos, tan presumidos. Pues el señor se casa y el señor hace una boda que no te imaginas, al grado que salió en la revista Hola, vendió su boda en la revista Hola, porque se casa con una mujer poderosa de Puebla, de donde era Bartlett, donde es Bartlett. Una mujer de poder económico, pero debió haber guardado las composturas. Eso hizo que ya no fuera el de las confianzas de Andrés Manuel López Obrador. También ha habido situaciones de ese tipo. Lo vimos con Santiago Nieto, que era el hombre de la unidad de inteligencia financiera, el que buscaba esos dineros que venían de procedencia equivocada, y él era el que investigaba de dónde venían, y fue un excelente servidor público, pero también se casa con una persona que trabaja en el Instituto Nacional Electoral, que aparentemente es de la oposición, y hace también una boda donde avienta todo ahí en Guatemala, y hace un escándalo al grado que tuvo que renunciar. O sea, también hemos tenido ese tipo de personas que no han entendido que la austeridad es lo que debe de reinar, mínimo en la apariencia, no ser tan ostentoso, porque ha dicho el presidente, no se vale estar presumiendo de esa manera o hacer esos gastos teniendo un pueblo pobre. Es como insultarlos. Debemos de ser más precavidos en nuestra manera de proceder, porque si no vamos a ser criticados por la oposición de que somos iguales. Ahora,
Había un personaje en la época de pandemia que también acompañó al presidente López Obrador en las mañaneras que comunicaba. No sé si es un médico o algo así. Eh, Creo que era Getz, no me acuerdo el nombre. Eh, ¿Quién más? Hay un audio que suena, parece un ventilador. Hola, otra vez voy a tener que llamarlo. Pero bueno, eh, vamos a esperar que se vuelva a conectar. Ah, hay una falla de comunicación. A ver, a ver, a ver. Vamos a esperar, vamos a esperar. Por mientras dejan su like, esto es importante, seguramente esto queda para recuerdo porque fíjense, faltan pocos meses para que el presidente López Obrador ya vaya, digamos, alistando todo lo que significa la transferencia de mando, de forma simbólica se conoce como transferencia de banda presidencial. En todo caso, vamos a seguir conversando. Eh, Cuando hay revoluciones o transformaciones, Carlos, siempre están también acompañando los intelectuales y historiadores. ¿Qué podemos hablar de ellos? A ver, otra vez la pregunta, Timoteo. En un proceso de cambio o de transformación, incluso la Revolución Francesa o tal vez otras revoluciones, siempre de atrás de eso o al costado, siempre estuvieron los intelectuales e historiadores. Otra vez, ¿me escucha ahora? De nuevo, de nuevo, algo pasa. Vamos a ver, vuelve a entrar. Sí, va a volver a entrar porque ahí digamos, Elizabeth Quispe dice, Timoteo, aquí estamos muy agradecidos con el presidente López Obrador. Eh, Acá hay otro compatriota, dice, AMLO es el mejor presidente, ya vean comentarios. En todo caso, vamos a seguir dialogando. No sé si pudo escucharme la pregunta. A ver, otra vez, porque quedó a medias. Yo preguntaba, o en todo caso, para tomar en cuenta también, en un proceso de cambio, de revoluciones, siempre estuvieron presentes los intelectuales e historiadores. ¿A quiénes podemos mencionarlos? El presidente de la República siempre ha mencionado a profesores, a intelectuales, algunos que ya fallecieron y no vieron la transformación de México, pero habla de Pellicer, que es un hombre el cual le enseñó mucho allá en su natal Tabasco, de profesores de la universidad que tuvo, de grandes pensadores de aquí, de México, en los cuales muestra su grado de humildad del presidente de la República, en donde hemos visto que muchos de los políticos muestran su soberbia constante, Timoteo, en el cual se casan con su verdad y esa egolatría y ese egocentrismo que poseen, no son capaces de mostrar y de agradecer de los personajes que te formaron durante tu camino hacia llegar a la presidencia de la República. El presidente de la República nombra a sus profesores de esa universidad, a Pellicer, que lo formó en aquel lugar. Son infinidad de nombres a los cuales saca ahorita intelectuales. Ahorita se me olvida mucho, falleció hace como un año antes de que llegara Andrés Manuel López al poder, un hombre que siempre estaba despeinado, pero son infinidad, ¿eh? Uh -huh. Y eso me llama mucho la atención del presidente, el agradecimiento y la gratitud que sigue mostrando como tal, eso nos habla del gran ser humano que es hoy en día. Uh -huh. Podemos mencionar también a doctor Enrique Dussel. A ese no lo he escuchado, te soy honesto. Bueno, ahora, aquí viene lo más picante. El papel de los comunicadores genuinos de la Cuarta Transformación. ¿Cómo han acompañado este proceso? Si es que ha habido algún encontronazo, alguna diferencia. Somos parte, digamos del universo de voluntades, de egos. ¿Cómo ustedes han sobrellevado esta cuarta transformación
en avanzada. ¿Ustedes quieren los youtubers? Así es. ¿O quiénes? Sí, los youtubers. Pues mira, cuando Andrés Manuel López Obrador triunfa en julio del año 2018, no se nos olvide que todavía gobernaba la oposición y que la inseguridad en México en contra de los periodistas era increíble, al grado que tu servidor jamás decía de qué ciudad era, de dónde emitía sus opiniones, por el temor y miedo que la gente que gobernaba en estos lugares, pues con la mano en la cintura te mandaban callar, con la mano en la cintura, y no me refiero con dinero, sino con armas que ya conocen ustedes, a lo cual, y te doy el ejemplo, con el que yo empecé este canal con Albino Córdoba, él tenía 6 años silenciado, le habían secuestrado a su hijo, le habían quitado su periódico que él tenía en su región y lo habían dejado en la calle. Durante 6 años no pudo ni hacer una opinión ni en Facebook, una opinión, porque rápidamente le llegaban esos hombres que mandaba el gobernador a callarlo, pero de una forma violenta, ¿eh? No pienses que nada más de una forma que no te imaginas. Cuando sale el gobernador de este lugar y anda en campaña Andrés Manuel, nos atrevimos a través de las redes sociales a abrir este canal, y yo viniendo de la sociedad, un común y corriente, y Albino Córdoba ya viniendo con una experiencia de periodismo durante casi 40 y tantos años, pues hicimos esa sinergia, en lo cual sacamos adelante este canal. Pero eso era año 2017, a finales. Todo lo que restó de enero a julio, nos callábamos y no decíamos de dónde era por el temor tan grande que teníamos. Cuando triunfa Andrés Manuel, seguíamos callados hasta que no entró a la presidencia el 1 de diciembre de 2018. Entonces ya descansamos y mínimo entendíamos que teníamos, entre comillas, cierto fuero, porque ahora sí pertenecíamos a un poder del cual se iban a atrever, la iban a pensar 2 veces para podernos callar de la manera que lo hacían, que ya lo expliqué. Pues mínimo descansamos en eso, y de ahí en adelante, pues ahora con lo que hemos luchado en contra es, pues con los medios de comunicación como esta plataforma que nos censuran constantemente. Yo ahorita estoy censurado en Facebook, ya que mis emisiones bajaron al 10% de vistas, que porque dicen que pertenezco a un grupo político, y quiero decirle, yo no pertenezco a ningún grupo, que mis afinidades, mi manera de sentir y pensar tenga afinidad con algún grupo político es muy diferente a que yo pertenezca, y con ese pretexto me bajaron de tener 7 millones de vistas a tener 700,000, 600,000 vistas. No me han cerrado el canal, pero me tienen, haz de cuenta, censurado, donde solo me pueden ver los que están suscritos a mi canal. Ya no me promocionan. Esa es la diferencia. Entonces, hemos estado luchando en contra de eso. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Los verificadores de Facebook aquí en México. Pues nada más y nada menos son los grandes comunicadores, descomunicadores, manipuladores de este país. Viene siendo Claudio X, que es un empresario, el cual es opositor a la transformación, el cual apoya a muchos medios de comunicación de este país, y uno de esos medios del cual es copartícipe es el que verifica Facebook. ¿Cómo nos va a verificar, Timoteo? Pues de manera equivocada, de manera que nos censuran constantemente. En las otras plataformas también estamos luchando en contra de que si pones una palabra, si quitas esto, si dices la palabra fulana, nos censuran. O sea, tenemos que estar luchando con la censura de estos medios que nos dan la oportunidad pero también no es tan fácil, no es subir tu contenido como tal y se acabó, no es estar buscando las maneras de que no te censuren, y finalmente a veces no terminas diciendo las cosas como tú quieres, sino como ellos quieren, porque si no, te cierran el canal en este momento. Hay palabras que tú conoces que no podemos decir a veces, o que podemos decirlo una vez, pero no repetidamente, porque si no vamos a
ser censurados. Entonces, hoy sufrimos con la censura de estos medios de comunicación en los cuales constantemente debemos de saber estar jugando con las reglas que nos ponen constantemente. Caminar sobre un terreno minado, con cuidadito nomás. Así es, correcto, de esa manera. Ahora, se entiende que también hay varios comunicadores, digamos, aquí en el Perú le llamamos medios alternativos, ¿no? Digamos prensa alternativa, algo así. Ustedes algo similar lo hacen. ¿Ha habido momentos donde ustedes han pensado asociarse o nunca podría realizarse ese acto para armar una especie de fuerza, ¿no? De camisa. Fíjate que sí tenemos entre algunos grupos en los cuales tenemos esa afinidad, tenemos esa sinergia, nos ayudamos unos a los otros, pero uno que está haciendo una tarea ahorita muy excelsa, ¿sí me escuchas? Sí. Uno que está haciendo una tarea increíble, no es un mexicano, es un argentino peronista, avecindado allá en Oregon, en los Estados Unidos de Norteamérica, exiliado en aquel lugar, don Abel Reynoso, en su canal de Un Perón en el Exilio, creo que se llama, un peronista en el exilio. Sí. Él está ahorita en la Ciudad de México, ya tiene más de un mes, donde ha logrado juntar a más de 30 personas que somos comunicadores, que somos personajes de la prensa alternativa, en los cuales él ha luchado en contra de esa, digamos, de ese tsunami de egos, porque hay que decirlo, muchas veces los egos, cuando los metes a un acuerdo, eso hace que no lleguemos a ellos. A mí me lo dijo un periodista muy conocido de aquí de México, Vicente Serrano, que la única manera de poder llegar a acuerdos y a consensos entre nosotros era dejar el ego allá afuera en la calle y meter el humanismo. Y creo que eso a veces hace que no logremos tener esa unión. Pero don Abel Reynoso, con su habilidad y su experiencia que tiene, estamos hablando de un hombre de 90 años, ¿eh? Así imagínate el cúmulo de experiencias que tiene este señor, son increíbles. Ha sido nada menos secretario, me parece, personal de don Juan Domingo Perón, en exilio también, me parece. Correcto, sí, 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 sí. Es un personaje que tiene una experiencia, un historial increíble, que no nos imaginamos. Yo he platicado mucho con él, he estado con él en varios enlaces como el que estamos teniendo ahorita. Yo lo nombré en la mañanera el día que estuve ahí preguntándole al presidente, hablando de don Abel Reynoso, que cómo había personas del extranjero que valoraban mucho su trabajo. Bueno, don Abel Reynoso ahorita reúne hasta 30 personas de los que van a la mañanera ahí, los reúne y estamos a punto de formar esa unión a la cual tú te refieres, que es difícil, pero se necesitaba un líder, como lo es el presidente Andrés Manuel López Obrador, guardando la relación, la distancia, como lo es don Abel Reynoso, que está haciendo esa tarea increíble. Ahora, la inquietud también es cuál de los comunicadores, digamos, sin necesidad de poder tal vez tener preferencia, pero sí poder identificar estas alturas quiénes han sido de alguna u otra manera consecuentes con la cuarta transformación y que siempre estuvieron, digamos, como dicen, al cañón, dice, en primera línea, y se mantienen, ¿no? Consecuentes con lo que se ha iniciado y como, digamos, dieron sus programas al inicio también y hasta ahora. A ver, otra vez la pregunta porque hay un poquito, no le entendí ya. ¿A quiénes podemos identificar como comunicadores más destacados en México? En lo que se refiere a la prensa alternativa que vivimos hoy. Sí, en bueno, México. Tenemos de los más vistos ahorita Nacho Rodríguez, ¿a eso te refieres? Ya. Sí, Nacho Rodríguez, el chapucero. Tenemos a Campechaneando. Tenemos canales muy vistos. Ahora, Vicente Serrano con Sin Censura. Te puedo decir que son los tres
íconos de este lugar, Quesadilla de Verdades, tenemos a Juca Noticias, todos ellos los que estoy nombrando son los que empezamos esa odisea allá en el año 2017, en los cuales todavía ahorita son muy perseverantes y por supuesto con unas audiencias increíbles. Tu servidor, Albino Córdoba de ACM Canal 54, Iber Alejandro, Nefta Noticias, tenemos el grupo a donde pertenece Juncal Lozano, mejor conocida como la charra política. El Charro Política se llama el portal, pero ya le dicen la charrita política. Saúl Soltero, que es un grupo de personas de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el cual tienen como 8 personajes, en los cuales tiene una productora y hace este tipo de contenidos. Y pues aquí puedo seguir, Rafa Herrera, Enrique y Nancy de Oro Sólido, periodistas que de una vez deambularon en otro lugar y hoy andan en esta transformación. Bueno, quisiera proseguir, pero voy a omitir a muchos si no se me vayan a enojar, pero principalmente por ahí vamos. Por ahí van. Se viene la despedida del presidente López Obrador. ¿Cómo lo defines tú como ciudadano, como lo que vivió en carne propia la cuarta transformación? ¿Cómo le definirías al presidente López Obrador? Un hombre honesto. Un hombre honesto que te platica lo que ha hecho. O sea, no fantasea. Que lo que promete, lo hace. Un hombre con una humanidad increíble, que pocos podemos llegar a aspirar a tener lo que él hace hoy en día. Un personaje que no vive en la opulencia, a pesar, y no me refiero por robar, a pesar de que de manera honesta él puede vivir en la opulencia. Él escribe libros, él tiene grandes ingresos por libros, pero él prefiere donar mucho de su dinero. Vivir en la justa medianía, como lo dice él. La justa medianía como él lo percibe. Claro, cada quien percibe las cosas diferentes. Pero es un hombre congruente, muy congruente, al grado que llegar a tener ese nivel, aspirar a llegar a ese nivel, creo que es lo que debemos de estar luchando muchos de las personas en esta humanidad que le hemos perdido bastante. En ese clasismo que nos regalaron durante muchos años, Timoteo, que de manera equivocada empezamos a adquirirlo, donde tener es poder, donde si le echas ganas serás el mejor, donde si te vistes de tal manera te tratan como te ven, y todo ese tipo de calificativos donde el denuesto hacia el mundo originario de nuestros países, las regiones indígenas, de vernos de diferente manera, por nuestro color de piel, por tu capacidad económica, todo eso que nos regalaron, el presidente de la República hoy en día nos dice que podemos reconvertirnos como él nunca se ha reconvertido, él siempre ha sido así y nos dice, hay una manera bonita de vivir. Y él nos da el ejemplo con su congruencia que vemos constantemente y sobre todo su honestidad. Y nos ha regalado algo, Timoteo, un ejemplo que a la oposición le duele mucho. El servicio público. El servicio público que estuvo tan satanizado durante mucho tiempo, donde hablar de que si eras diputado eras mal visto por un sector muy grande de la sociedad, donde te veían como un mantenido, si te veían como senador, si te veían en un puesto como un secretario de Estado en algún lugar, ya sea en agricultura, energías, donde quisieras, también te veían como un potentado y como una persona que te ibas a enriquecer. Ese era el sinónimo que nos habían regalado los neoliberales. Hoy en día, el presidente nos vuelve a regalar esa historia que perdimos hace mucho tiempo. Servir al público es servir a tu prójimo. No necesitas tener grandes cantidades de dinero para poder vivir en paz. El mentado lujo barato que dice el presidente.
El poder no se hizo para ayudar a unos cuantos. El poder se hizo para ayudar a la gente, o sea, a todos en general, no a la oligarquía. Y entonces él ha dignificado el servicio público una vez más. Muchos diputados, muchos senadores han dignificado lo que es ser diputados, representantes del pueblo, lo que se había perdido. Ser diputado en México era como un premio nobiliario. Ya habías entrado a la nobleza. Ya eras diputado, ya eras senador, eras secretario, ya habías adquirido ese título que muchos aspiraban. No. Ser diputado, ser senador es representar a tu gente y sobre todo a aquellos que más lo necesitan hoy en día. Hoy en día se ha dignificado que con el sueldo y el salario que les dan ya no existen los premios grandes porque pues muchos se enriquecían siendo diputados. El gobierno los premiaba con muchos sobres amarillos panzones llenos de dinero constantemente. Lo que hizo Odebrecht, repartir mucho dinero para cambiar las reformas estructurales de México, la reforma laboral, la reforma energética, donde a raudales caminaba el dinero. Ahorita hay mucha gente en la cárcel y otros denunciados. El presidente del grupo opositor conservador vive en los Estados Unidos de Norteamérica porque tiene órdenes de aprehensión, que fue rival en las elecciones pasadas, que es Ricky Riquín Canallín, así le puso el presidente. ¿Sí? Ricky Riquín Canallín, así le puso Ricardo Anaya, se llama, vive exiliado allá en los Estados Unidos porque tiene órdenes de aprehensión de recibir dinero de Odebrecht. Entonces, hoy el presidente y los transformadores alrededor han dignificado el servicio público, que es para servir a todos, entre ellos los más necesitados. Ahora, se ha presentado 20 proyectos de ley o reformas a la Constitución. ¿Cuál crees que es lo más relevante para, digamos, para ti? Una relevante es la reforma eléctrica de México, en los cuales los grupos privados del extranjero, sobre todo de España, en Italia, las inglesas y algunas norteamericanas, pero principalmente de España, ya tenían gran rebanada del pastel, más del 50% de generar energía eléctrica en este país, bajo sus reglas, donde se llevaban grandes tarascadas de dinero, porque hacían contratos leoninos a favor de ellos, nada más. Hoy en día debe de entrar esa ley eléctrica donde México deba legalmente ser el que deba de operar y de poner las reglas necesarias para que lleguen los extranjeros y no nos sometan a las reglas de ellos. Lo vimos en España, como ahora con la situación de Ucrania y Rusia, el gas se disparó al grado que la generación eléctrica se volvió impagable, al grado que la gente trabajaba de noche porque era a la hora de madrugada, porque era cuando estaba más barato, mientras en México aquí gozábamos de cabal salud porque el presidente recuperó más de la mitad de la generación de energía eléctrica y logró poner ciertas reglas, pero necesitamos crear aquella reforma energética que en el sexenio pasado a billetazos la cambiaron a favor de los extranjeros. Dime tú si los que gobernaban no son apátridas, no son antipatriotas, si siempre beneficiaron al extranjero. Esa es una que debemos de cambiar. La reforma de pensiones. A finales del siglo pasado y principios de echaron a andar la reforma de pensiones, de jubilaciones de aquí de México, donde nuestro dinero que teníamos muchos en el servicio público federal de gobierno, lo pasaron a la iniciativa privada, los bancos, los cuales nos prometieron que al retirarnos nos iban a dar una millonada de dinero, en lo cual hoy en día ya empiezan a rendir frutos los que se van retirando y reciben la mitad del sueldo que estaban devengando cuando estaban trabajando. O sea, una vil mentira y un vil robo. El presidente de la República quiere revertir eso y a todos meterlos al sistema de pensiones con el cual estábamos antes, en el cual mínimo vuelves a recuperar tu salario con el cual te retiraste.
Ese es otro trascendental. La reforma educativa ya la llevamos hacia adelante. Y así tenemos varias reformas, recovecos por ahí que dejamos en el tintero, Timoteo, en el cual siempre se beneficia a la gente del extranjero. Tenemos que hacer una reforma energética también donde el petróleo vuelva a recuperarse totalmente, no totalmente, pero en gran cantidad para los mexicanos, los cuales les entregaron al extranjero en este momento. Pero tenemos que ser soberanos energéticamente, que ya el presidente nos lo ha devuelto poco a poco, pero faltan también otra reforma por ahí donde los militares aquí en México, el presidente no tuvo de otra más que recurrir a ellos porque era el ente menos corrupto de este país y lo han ayudado a construir carreteras, aeropuertos, o sea, excelentes ingenieros han salido de ahí que lo han ayudado a construir infinidad de infraestructura que jamás se había visto en este país. Y hoy en día tenemos una policía civil llamada la Guardia Nacional, la cual la creó el presidente, en la cual él quiere que la siga administrando los militares porque ellos son menos corruptibles. Yo quisiera decir anticorruptibles, pero bueno, siempre hay un negrito en el arroz por ahí. Menos corruptibles, Timoteo, y a lo cual quieren hacer esa reforma para que dependa de ellos y no que dependa de los gobiernos, porque los gobiernos muchas veces llegan con una policía federal que tuvimos en el pasado, y mira, el director de la Policía Federal ahorita está en la cárcel en Nueva York, Genaro García Luna, gozando de cabal salud detrás de las rejas, porque el hombre seguridad de México resulta que era el capo di tutti capi de toda la inseguridad de México en este país. De eso quiere el presidente también echar a andar, que dependa mejor de los militares, que ahí es más difícil. Esas son unas, de tantas reformas laborales. Que quede en la Constitución también el presidente las ayudas sociales, las cuales él da, muchas de ellas no están en la Constitución. También el presidente dice que queden ya ahí para que si algún día llegan los opositores les sea difícil quitárselas. Ahora, en cuanto a la remuneración a los altos funcionarios, digamos, del Estado. Se fue el sonido. Me refería en cuanto límite de sueldos a los altos funcionarios, del presidente hacia abajo. Ok. El presidente de la República ahorita gana, vamos a tasarlo en dólares para que nos vayamos entendiendo. El presidente de la República ahorita gana alrededor de $7,000, $8,000 al mes. Por ahí, 7,000, a ver, vamos a hacer. ¿Perdón? En dólares Perdón, en pesos, ¿cuánto equivaldría? En dólares equivaldría a $7,000. ¿Perdón? Ya. En pesos. A $7,000 equivaldría. Claro. Claro. Y hay una ley en México, ya hay una ley. Nadie debe ganar más que el presidente en el servicio público. A lo cual muchos se han sublevado, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde están los hombres de la toga negra, los cuales han metido amparos porque ellos ganan, ¿qué te diré? $50,000 al mes. Caray. Y ellos, pues no quieren perder su vida de privilegios. Y otros organismos más han metido amparos, pues en los cuales, como el Poder Judicial todavía está en manos de la oposición, todavía están los conservadores ahí, pues ellos agarran los amparos y los meten para que sigan ganando. Nadie debe ganar en el servicio público más que el presidente. Hay excepciones. Claro. Hay puestos técnicos en los cuales sí tienen que ganar más que el presidente. Por ejemplo, en la industria del petróleo, pues hay personas que tienes que contratar, que en la industria te dice que deben de tener cierto sueldo, pero en el servicio público, pues eso no lo dictan en la oferta y la demanda en el extranjero. Eso lo dicta cada uno de sus aparatos legislativos.
pero cuando se requiere contratar a una persona de cierto nivel técnico, que lo tienes que traer del extranjero o de aquí mismo de México, pues ellos tienen sí una oferta y demanda a nivel mundial a la cual debes de llegar. Hay excepciones. Ujú, ujú. Bien, para ir finalizando, ¿cómo defines tú a tus compañeros de los medios alternativos, es decir, de la prensa alternativa? No, pues haciendo una tarea excelsa, una tarea contracorriente, pero una tarea también muy dignificante, Timoteo, al grado que esta sonrisa que ves en este momento es de algo que algún día quisimos hacer, pero ni siquiera soñábamos, porque no existían los espacios para que nosotros pudiéramos opinar de tanto que nos gustaba ver, porque pues los que nos gusta estar aquí en estos medios nos gustaba escuchar, al grado que a veces querías opinar. No existía un chat como el que existe ahorita, no existía un medio de comunicación donde tú puedes prender tu teléfono, como estoy ahorita yo en el teléfono. No Ujú, existían las posibilidades de... Afortunadamente, también el presidente Andrés Manuel López Obrador es producto de las redes sociales. Los medios de comunicación tradicionales lo tenían cerrado, pero él ujú, abrió su canal. Él es el de los principales youtubers de México, ¿eh? Él abre ujú. su canal y a través de ese canal empieza a hacer proselitismo electoral para llegar a la presidencia hoy en día. Con el ejemplo de él y con el ejemplo de varios que prendieron un teléfono, así un teléfono, empezamos nosotros también a ver que teníamos ya unos espacios para este lugar, donde sacar ese cúmulo de impotencias que Demandas teníamos aquí históricas. adentro. ¿Perdón? Demandas históricas. Sí, sí, y tantas cosas dentro de nosotros que queríamos expresar, en las cuales teníamos empatía muchos de nosotros, pues hoy en día se abren estos espacios y los tenemos para poder comunicar lo que estamos viviendo en este momento. Creo que no hemos entendido y creo que no hemos valorado, Timoteo, en el Ujú, momento histórico que estamos viviendo. Yo creo ujú, que va a tener que terminar el presidente de la República, terminar Claudia Sheinbaum, otro sexenio más. Yo creo en el futuro vamos a valorar, los que tengamos la oportunidad de ujú. valorar el momento histórico que vivimos, pero creo que necesitamos salirnos del ruedo e irnos a sentar a las gradas para poder sentir esa pregunta que me estás diciendo. Creo que ahorita lo que exprese va a ser pecata minuta para una realidad que estamos viviendo en este momento. ¿Quién iba a imaginar que Timoteo, que Carlos Federico estuvieran en un medio de comunicación en este momento, que fuéramos propietarios de él, que viviéramos de esto, Timoteo, que sacáramos el cúmulo de experiencias que tenemos y de compartir nuestros conocimientos para ayudar a los más necesitados, sobre todo, que eso dignifica mucho. Creo que este trabajo que nos pone en ese pedestal, creo que lo vamos a atesorar, o a lo mejor son nuestros hijos o nuestros nietos. Ujú. ¿Qué posibilidad o qué riesgo también al mismo tiempo pueda suceder en cuanto fracaso o triunfo en cuanto a la cuarta transformación? Entendemos que la sucesora podría ser Claudia Sheinbaum. ¿Hay peligro de que pueda ser derrotado digamos, en la contienda electoral? Es decir, que la cuarta transformación fracase. No, las condiciones están dadas para que siga la transformación. Y te lo digo desde el mundo macro, desde los poderes fácticos mundiales, que son los que a veces te crean esas crisis como la que crearon en Perú, con Ujú, Pedro Castillo, donde se meten poderes extranjeros a crear ujú, ese caldo de cultivo en contra de la gente más necesitada de aquel lugar. No, aquí las condiciones son muy diferentes. Esos grupos grandísimos, muy temerosos, como BlackRock, como Vanguard, como Larry Fink, que viene constantemente aquí a Palacio Nacional. Bueno, esos grandes poderes están muy contentos con la transformación. Creo que hemos platicado con diferentes geopolíticos y en las preguntas que les he hecho es el por qué esos intereses económicos mundiales no le han apostado
a la oposición en este momento, y me fueron claros y me han dicho y han coincidido. Ellos no ven colores, ellos ven intereses. Ganancia. Mientras sus intereses estén protegidos y estén produciendo, van a seguir apoyando la transformación. El día que ellos necesiten de algo como el litio, digamos, y aquí haya demasiado y no lo quiera soltar el gobierno, pues van a hacer algo parecido a lo que hicieron en Bolivia en su momento, o lo que hicieron allá en Perú con esas famosas concesiones que hoy ya sabemos que había detrás de. Bueno, en México las condiciones son para que esos intereses macro sigan confiando en la transformación, con esa necesidad también que tienen los vecinos del norte, que quieren crear un país seguro, que son sus vecinos, por esas situaciones que ellos han creado atrozmente, ya vimos en diferentes partes del mundo, que quieren crear una vecindad buena. México era una olla express, no sé si allá se le llama igual, a punto de explotar en su momento en el año 2018, y con Andrés Manuel López Obrador empezó a bajar esa estrés que vivíamos social, en el cual se le está dando cabida a la gente. No, las condiciones son para que siga la transformación otros 6 años y creo que otros 6 más, porque hablando económicamente, los ricos en México son más ricos, caray, pero de manera honesta, que es diferente, que hoy se han ganado su riqueza a través de un círculo virtuoso a los cuales ellos no le entendían. ¿Cuál es este círculo virtuoso que ha creado el presidente? Aumentar los salarios mínimos casi al doble. Ellos decían que si aumentaban los salarios mínimos iba a crear inflación. Pues no, lo que creó es un mayor poder adquisitivo de la gente más necesitada, y eso hizo que ellos gastaran su dinero. ¿En dónde se lo gastan? En las grandes compañías de esos señores. Por lo tanto, tuvieron que abrir más fábricas, tuvieron que abrir más comercios, más servicios, ¿cómo les llaman? Donde no creas productos, pero da servicio. Bueno, compañías que dan servicio, al grado que ahorita estamos padeciendo estamos carentes de mano de obra calificada, de carpinteros, de fontaneros, de soldadores, porque hoy tenemos, gracias a este círculo virtuoso que te platico, tenemos un ingreso, rompimos récord, ya van varios años que se rompen récord de inversión extranjera. Extranjeros que quieren venir a invertir a México, porque hoy en día ya no se piden moches, ya no se pide dinero, por todo te pedían dinero, te pedían, no sé cómo le llamen allá, sobornos. al moche, ¿perdón? Sobornos. Sobornos, sí, la palabra correcta es. Hoy muchas empresas han llegado a México porque saben que ya no se les pide sobornos para poderse quedar aquí. Hoy ven una economía repuntada. Hoy Dinámica. ven la vecindad con los Estados Unidos, ponen sus fábricas aquí con el Tratado de Libre Comercio que tenemos, pueden exportar con poquitos aranceles hacia aquel lugar. China en este lugar, no te imaginas, está trayendo compañías que no te imaginas. Por lo tanto, eso ha hecho que el dólar en México el peso se haya revaluado ante el dólar. Cuando está Andrés Manuel, toma un dólar en 22 pesos. Hoy en día cuesta 17 pesos un dólar. O sea, ¿por qué? Por el ingreso de tantos dólares que hay en esta nación, por la confianza que se le ha dado a este país. Entonces, esa situación económica que vivimos, pujante en este momento, no la vimos en muchas partes del mundo, y eso ha hecho que los intereses macroeconómicos del mundo digan, pues bueno, vamos a seguir confiando en ellos, que ellos sí nos han hecho multiplicar de manera honesta, no como le hacían antes. A manera de corrupción se enriquecían. A pesar de eso, pues los grandes empresarios tal parece que se quedaron muy mal acostumbrados a robar. Siguen queriendo insistir en querer seguir robando. Hoy, a pesar de que ven que el poder adquisitivo de los más necesitados ha crecido que no te imaginas, hoy los ves deambulando en lugares que antes no los veías. Hoy en día son codiciados, te digo. En las clases más necesitadas se dan los carpinteros, se dan los soldadores,
Hoy en día, pues ellos se venden al mejor postor en este momento. Entonces, vivimos esta sonrisa en México que no te imaginas. Inversión extranjera, un superpeso increíble que a pesar de que los opositores quieran seguir señalando, ¿cuándo habíamos vivido esto? Aquí vivíamos devaluaciones constantes, mini crisis económicas durante los últimos 20 años. El precio de las gasolinas subiendo a diario, en el sexenio pasado subían 5 centavos diario, todo el sexenio. Hubo un gasolinazo en el año 2014. En este sexenio se han mantenido las gasolinas o han bajado un poco. El precio de la energía eléctrica se ha mantenido durante estos 5 años. O sea, ¿quién no va a querer un presidente de este tamaño? Tú, Timoteo. Y tiene un presidente que está en los primeros lugares en el mundo también. Pues imagínate nada más, por eso repito, ¿quién no quisiera tener un presidente el cual sirve, como dice el presidente, sirve a todas las clases, sobre todo a las más necesitadas? Pero como dice el presidente, antes le apostaban al crecimiento económico, donde la fórmula no entraban la gente más necesitada, porque si no, no había crecimiento. Solo metían en su algoritmo a los grandes ricos de este país o de cualquier país. Hoy en día en México, estos olvidados, los llamados invisibles, les ha dado desarrollo social y bien lo dice Andrés Manuel. No puede haber crecimiento económico sin desarrollo social. Y hoy le ha inyectado 2 billones de pesos, que es un cúmulo de dinero que no puedo ni expresar cuánto es, pero es el dinero que se iba por la corrupción antes, hoy es en ayudas sociales. Y fíjate, una ayuda social que se relaciona con el mundo económico. Jóvenes construyendo futuro. Lo crea el presidente. Sexenio pasado les llamaron ninis a los que ni estudian ni trabajan. Ni estudian ni trabajan los jóvenes. Les llamaron ninis. Por lo tanto, era una palabra neoliberal muy constante que escuchar eres un nini, porque ni estudian ni trabajan. Mira, aquí tengo un nini. Mira, este es un nini. En vez de ayudarlos, los etiquetaron. El presidente dice el de hoy en día, no, ya no van a ser ninis, no los van a etiquetar. Hoy en día les voy a pagar un salario mínimo diario y se van a ir con Timoteo a que les enseñe la comunicación. Y aparte le voy a pagar a Timoteo porque les enseñe lo que él sabe en el medio de comunicación. Al cabo de un año se van a graduar, mientras yo le di a ese alumno de Timoteo para que aprendiera ese oficio que es la comunicación. También le pagué a Timoteo y en un año ese joven se gradúa y se va al mundo de la comunicación a trabajar o a abrir su canal o como tú gustes. Eso está produciendo jóvenes que construyen un futuro, paileros, fontaneros, soldadores, todo eso para poderle dar ahora sí a las grandes fábricas que llegan o las grandes fábricas que se crean aquí para tener esa mano de obra calificada que se requiere, Timoteo. Esa es una ayuda social que ya no se va a la corrupción y no se les nombra nini y no se les ayuda. Hoy se les ayuda, en vez de que se lo roben los políticos de antes, se les ayuda a los jóvenes y hoy esos jóvenes pues ya no andan delinquiendo como lo hacían en el pasado muchos de ellos. Esas ayudas sociales son las que deben de estar en la Constitución, que no las quiten, son parte de esa Constitución de las 20 que el presidente quiere poner ahí, que sean ya por regla. Un legado. Ya que sea un legado y que esté escrito en la Carta Magna. Hermano Carlos, hemos pasado conversando y la hora pasó muy rápido. Tal vez tu palabra final es algo más que tú quisieras remarcar como mensaje también a nuestros hermanos de aquí, de Perú. Yo estoy acá al lado del lago más hondo del mundo, en este caso nada menos lado Titicaca. Estoy cerca de Bolivia, en la región de Puno, la tierra de quechuas aymaras. Bueno, pues me da gusto, ojalá y un día de estos te pueda ir a visitar para que me muestres esa laguna más honda de todo el mundo y lo bonito que es el Perú, que por cierto los mexicanos visitan mucho el Perú. Es un lugar comparado en su riqueza cultural como lo es el mundo maya acá en México o el mundo azteca. Creo que son de las civilizaciones de aquellos tiempos en los cuales dejaron un legado muy grande cultural en aquel momento. Ir al Perú es otro punto de referencia. Algo que quiera agregar.
Jamás habíamos tenido un presidente que creara tanta infraestructura en un país. Yo quiero, y les pregunto a la oposición constantemente, díganme de sus últimos 3 presidentes o 4, ¿quién creó una obra magna como el presidente creó el día de hoy? Porque si acaso me nombran 1 o 2, pero la hicieron en 3 sexenios o en 2. El presidente empezó y terminó unas obras que nos ha demostrado también que cuando trabajas de manera honesta y recolectas el dinero que se evadía a través de impuestos de los grandes ricos, y no ahora sí se los cobras, no pides dinero al extranjero. El presidente no ha pedido dinero al extranjero en los 5 años, como se acostumbraba comúnmente. Y ese dinero que sí recauda de los grandes poderes económicos, que ahora pagan impuestos todos, ese dinero lo invierte en infraestructura. Un Tren Maya, que son más de 1,000 kilómetros de tren, que le da vuelta a toda la región, que no solo es turístico, sino es para que la misma gente de la región se transporte, y es para transportar carga. Un tren llamado Istmo de Tehuantepec, que cruza del Golfo de México al Pacífico y del Pacífico al Golfo, algo parecido al canal de Panamá, pero claro, con sus dimensiones. Pero hace una tarea parecida, donde se va a comunicar si algún barco no quiere ir más para allá y tardarse una semana en pasar, y hay la posibilidad acá en 3 días pasa de un lado para otro, pero no se pueden admitir tantos barcos porque no hay para tanto, sino le va a dar un poco de desfogue, y también va a crear un área comercial ahí donde va a haber fábricas libres de impuestos para que muchos lleguen con las partes, las armen ahí y las suban otra vez al tren, se vayan al Golfo de México y se vayan a Inglaterra o se vayan a Estados Unidos ya como producto armado con mano de obra mexicana, o sea, creando empleos. 2 aeropuertos gigantescos que ha creado en la Ciudad de México y en el área de allá de Quintana Roo, a un lado de Cancún, en Tulum. Ha creado también carreteras en este país que no te imaginas. Carreteras por todo, sobre todo en Oaxaca, para conectar a esos pueblos que estaban en el olvido. Aislados. Ha creado, ¿mande? Aislados. Aislados, y que la misma gente originaria de ese lugar los ha hecho porque ellos hacen las mejores carreteras del mundo. Con lo que tiene ahí el presidente les daba el dinero al grado que, fíjate la honestidad que tienen los pueblos originarios de México, de ahí de Oaxaca. Le regresaban el dinero que sobraba. ¿Quién hacía eso? Casi nadie. Bueno, el presidente de la República recuperó refinerías de petróleo que estaban en el olvido, y importábamos petróleo, siendo nosotros productores de petróleo, importábamos gasolinas. ¿Cómo es posible? Hoy en día reconfiguró esas 6 refinerías, a los cuales ya están dando otra vez gasolinas, en los cuales ahorita ya dependemos de nosotros, y echó a andar una refinería en Dos Bocas, allá en Tabasco, nuevecita. En menos de 3 años la construyeron, cosa que en muchos países tardan más años. Ya tenemos eso. Y se compró una refinería de petróleo que se pagó en 6 meses, allá en Houston, Texas, que en 6 meses se pagó, después de que México era socio de Shell en esa refinería. Desde 1990 éramos socios y nunca habíamos recibido un dividendo, ni uno, que porque todo se reinvertía. Qué casualidad que la compra Andrés Manuel López Obrador y en 6 meses saca dividendos, la paga, y ahorita está dando mucho dinero esa de DIRPAR. O sea, infraestructura que no te imaginas. Puedo seguir aquí hablando de mucha infraestructura porque es importante todo eso para que México esté bien comunicado y tenga ahora sí esas grandes fábricas que le dan trabajo a la gente, y que la gente tenga un trabajo digno, que lo pueda llegar a ser útil y feliz, que es lo que se busca en cualquier parte del mundo. Las condiciones las está creando muy bien, sobre todo con esas ayudas sociales. Ahorita ya está en la Carta Magna que todos nuestros viejitos de más de 67 años tienen que recibir su pensión y se tiene que acumular conforme a la inflación. Hoy en día, en esta reforma que te refería, la quieren bajar a 65 años. Ahorita se le da a adultos mayores de más de 65, pero esos de 65 a 66 no están en la Constitución. Eso se los da el presidente porque así lo
lo quiso, Políticas. pero lo quiere meter a la Constitución también. Las ayudas sociales, reforestando a México. Siempre se taló a México. Sacaban las maderas preciosas, pero no se resembraba, no se sembraba. Hoy en día existe un programa social que se llama Sembrando Vidas, en los cuales te pagan por volver a reforestar a México. O sea, eso también debe de estar ahí en la Constitución, que siempre se esté reforestando lo que talas. Bueno, el parque de energía solar más grande de Latinoamérica está a punto de terminarse ahí en Sonora, donde dicen que al presidente no le gustan las energías limpias. Bueno, ya va a terminar el parque solar más grande de toda Latinoamérica en aquel lugar. Reconfiguró las generadoras de energía eléctricas hidráulicas que las tenían en el olvido. Son las más limpias, las energías más limpias es la hidráulica. Más limpia que la eólica y más limpia que las de energía solar. La reconfiguró y ahorita ya están dando energía eléctrica, todas las que dejaron en el olvido los neoliberales para darle cabida a los extranjeros. Le compró 9 plantas generadoras de energía Iberdrola porque les empezó a meter las multas por mentirosos y por tramposos, al grado que se sintieron hasta el cuello. Mejor decidieron venderle 9 generadoras de energía eléctrica de gas al presidente, y el presidente de cierta manera pues está recuperando la generación, la soberanía energética que necesitamos. Ya me voy a callar porque si no, aquí no termino. En menos de 6 años se hizo muchas cosas. Seguramente seguirá inauguraciones de obras. Exactamente, ¿cuándo es la elección, digamos, que se acerca? Presidenciales, tal vez también diputados y senadores. 2 de junio. De este año. De este año, 2 de junio, ya está ahorita ahorita hay una veda electoral y ahora en abril empiezan las campañas electorales ya con todo. Con todo. El presidente López Obrador, ¿cuándo deja, digamos, funciones presidenciales y, digamos, traslada el mando, digamos, el mandato del pueblo? En este caso, la 30 entrega de septiembre termina, 1 de octubre es la ceremonia. Es el primer presidente en los últimos años que no va a terminar en 6 años, porque él entró el 1 de diciembre, debió de haber terminado el último de noviembre. ¿Sí? O sea, no va a estar noviembre ni octubre, 2 meses menos de 6 años va a estar. ¿Por qué decidieron quitarle 2 meses? Porque siempre las elecciones eran en junio, julio, y luego había un vacío de poder durante 6 meses. Ya la gente no le hacía caso al presidente en turno porque ya se había electo al nuevo. Para evitar ese vacío de poder tan grande, redujeron el tiempo. Entonces, 2 de junio, agosto y septiembre, nada más 3 meses, entre comillas, un vacío de poder en vez de 6. Por eso decidieron, es la primera vez que se acorta. 30 de septiembre en la madrugada termina el presidente, 1 de octubre la ceremonia de entrega de la banda presidencial. Ahora, tú quieres venir a Perú, yo con brazos abiertos te recibo, hermano, nada menos en la región de Cusco. Yo soy cusqueño, entonces ahí espacio, bienvenido, hermano. Y por nuestra parte también con algunos compañeros estábamos conversando de poder ir a México para poder también beber de los manantiales de Cuarta Transformación y poder también regresarnos fortalecidos de Perú para impulsar también aquí las transformaciones que se requieren. Recomendación: hagamos un cochinito para el 15 de septiembre, que es la independencia de México. Va a ser el último acto masivo del presidente de la República en el Zócalo capitalino. 15 de septiembre, 11 de la noche, sale a dar el grito de independencia a ese lugar. Va a ser el último, va a ser muy significativo, porque 15 días después ya entrega la banda presidencial. Si puedes, 15 de septiembre es el último acto multitudinario del presidente de la República aquí en México.
estaremos ahí. Si nuestro Papa Bienvenido Dios sea. lo permite en la vida también. Un abrazo, hermano. Lo va a permitir. Un abrazo a todo el pueblo peruano y ojalá pronto vivan las mieles que también se viven en México. La tenacidad con la que el presidente de la República tú tienes hasta el día de hoy, nunca se rindió. Ojalá que también lo vivan los grandes hombres que quieren transformar aquel país, y el ejemplo está con la historia de Andrés Manuel López Obrador. Hay un documental muy bonito, Esta es mi historia, algo así se llama, el del presidente, que si lo ves ahí te platica su caminar de una forma muy práctica, nada aburrida, y en el cual vamos a aprender que nunca debemos de claudicar en nuestras convicciones. Muchas gracias, te agradezco mucho, Timoteo, gracias por darme esta oportunidad de comunicarme con la gente de Latinoamérica, sobre todo de Perú. Un abrazo. Un abrazo, hermano, y abrazo a nuestros hermanos mexicanos mediante tu persona también. Gracias. Gracias. El Perú ahora se despertó, los hombres del Ande, los chantas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad.